Buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 6 minutos, ya estamos aquí las Guarmis del barrio, hoy 24 de junio de 2022, con mucho dolor en el corazón. Acabamos de confirmar el nombre de la víctima, de una de las víctimas de la violenta jornada de ayer de San Antonio de Pichincha, Eduardo Íñiguez, de 37 años. Sus familiares dicen que él no era parte de ninguna manifestación, había informado que subiría a pie por la ausencia de transporte y recibió un impacto en su pecho, según narran los familiares. Amparo Romero más adelante nos va a tener un reporte. Ella pudo conversar con los familiares de Eduardo Íñiguez, quien lamentablemente falleció, se suma a las víctimas, al igual que Henry Quesada, quien también falleció el día de ayer en el sector del Arbolito. 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos empezando las Guarmis del barrio. Vamos a hacer un contacto pequeñito con Iván Cartagena, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de la provincia de Pichincha. Buenos días, señor Cartagena. Estamos preocupados por la situación del abastecimiento del gas de uso doméstico. El día de ayer se evidenciaron largas colas de personas en las distribuidoras acá en la capital, en el Inca, en otros sectores, que buscaban un cilindro de gas. Cuando llegó un camión celebraron y se les vendía uno por persona o uno por vehículo. ¿Cuál es la situación en la envasadora de Pifo? Cuéntenos, por favor. Buenos días. Por favor, encienda su micrófono, que no podemos escucharlo. Lo tenemos en imagen, pero no su micrófono. Buenos días, ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. Un gusto saludarles a todos los radioescuchas. Muy buenos días, para informarles que la situación en las diferentes plantas de envasado de Pifo es la misma. Se apagó su micrófono, mi señor. Creo que le aplastamos el botón sin querer. Ok, ¿aló? Le escuchamos. Sí, ya. Repítanos, por favor. Sí, se han bombeado 30 toneladas de GLP de Petrocomercial, lo que implica que tenemos ahorita unos 3,000 cilindros para despachar, aproximadamente unos 7 camiones. Esa es la situación en planta Pifo, en las dos comercializadoras. Nuevamente manifestar que se solicita a la Petrocomercial a ver si pueden bombear más GLP para poder satisfacer algo de la demanda que ya es demasiado caótica acá en la capital. Usted ayer nos decía que los autobombas no podían llegar. Esta situación continúa sin alterarse. Sí, lamentablemente la situación sigue igual. Ahorita está más crítica. Tenemos más de 70 vehículos en planta a la espera de cargar, pero solamente alcanzará para unos 7 aproximadamente. ¿Estos saldrán a distribuir en las ciudades el día de hoy? Es decir, hoy de alguna forma estará cubierto. ¿Qué podría pasar mañana? Claro, lo primero que van a hacer, compañeros, es dejar un porcentaje en los puntos de sus bodegas y el resto saldrán a distribuir en los sectores de sus barrios. Eso es lo que estamos haciendo los distribuidores. Al momento, el día de mañana, si seguimos así, será ya cero gas, porque estas 30 toneladas se acabarán en exageradamente una hora. Preocupante lo que usted nos da a conocer, señor Cartagena. Por otra parte, hay quienes denuncian abusos en los cobros de un cilindro de gas. Hay quienes han comprado un cilindro en $20, por ejemplo. ¿Nos escucha? ¿Aló? Sí, le decía que hay abusos en el precio del gas también. ¿Qué está pasando? ¿Son los distribuidores quienes están beneficiándose de esta situación? Como lo había manifestado en anteriores situaciones, los centros de acopio han sido autorizados para tener bodegas, abrir bodegas en los centros de acopio, y allí está acudiendo el público en general, pero no solamente el público para llevar a sus hogares, sino también la gente para la reventa. Esta gente que está haciendo reventa en triciclos, en carros particulares, etcétera, es la que está vendiendo a ese precio exagerado. Tenemos ya los reportes, por eso yo manifestaba a la ciudadanía que por favor vean la placa, copien la placa del vehículo o qué persona está vendiendo para la...
Se perdió nuevamente el audio. Lo recuperamos, señor Cartagena. Hay que denunciarnos, dice usted. Así es, hay que denunciar. Solamente verifiquen las placas del vehículo y al 1-800 lo justo o a través de nuestra página web, Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha, Sodisgaspe, que nosotros estamos canalizando estas denuncias, puesto que esto nos afecta directamente a los distribuidores y nos crea una mala imagen de los distribuidores que prácticamente estamos haciendo lo posible para solventar la demanda de GLP en la ciudad, en los valles y los cantones aledaños. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era el presidente de la Asociación de Distribuidoras de Gas de Uso Doméstico de Pichincha y nos cuenta cuál es la situación. Al momento dicen lo que tienen disponible podría acabarse en máximo 1 hora y luego si no se soluciona pues habrá un desabastecimiento de gas. Este es el llamado, la alerta que se hace en torno a este tema. Muy amable, gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. Y pasábamos también las imágenes donde se veían los camiones que están pues aglomerados en la envasadora en Pifo. 9:12 minutos. Vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy pues tenemos también un invitado para analizar un poco el contexto también de lo que pasó el día de ayer, de los pedidos también que está haciendo la CONAIE y qué tan viables pueden ser en el tiempo como respuesta por parte del gobierno a través de política pública. Para eso está con nosotros el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos por acompañarnos en esta mañana, en este día que yo nuevamente lo repito, es un día muy muy triste, un día muy doloroso porque hemos visto una escalada de violencia inimaginable, sentimos incluso que estamos en una situación de guerra donde realmente, no sé, ni siquiera se puede discriminar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esa división peligrosa que también se ha hecho y se ha propiciado por parte de ciertos actores políticos, en vez de generar un entendimiento de la realidad de las personas que están empobrecidas en el país, a este punto ya nos está cobrando la cuenta muy muy cara. 9:14 minutos. Bienvenido, economista, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hacer un análisis y hablar también de lo importante, ¿no? De cuál es la realidad de los sectores empobrecidos del país y qué se puede hacer para pues viabilizar estas propuestas que también ha realizado la CONAIE, y no solo la CONAIE, sino otras organizaciones sociales. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Sofía, muy buenos días, un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Bueno, en atención a tus preguntas, yo creo que es evidente, no para todos, pero para muchos, que el problema no está en su origen, no es las marchas, no es la protesta social, sino que esto viene a ser una consecuencia de una problemática mucho más profunda y compleja que en este momento se ha revelado, se ha hecho una realidad en términos de una situación que ya es altamente conflictiva en el Ecuador. Y esas causas, o dentro de esas causas, que son muchas, es evidente el tema económico, cómo a los ecuatorianos, yo no digo a quienes estamos en las ciudades, a quienes tenemos más o menos medios para poder subsistir, pero sí a la mayoría de los ecuatorianos de áreas urbano-marginales, del sector rural, el impacto que ha tenido el COVID y luego la falta de una política pública para poder sacarnos en alguna medida de la situación tan grave en la economía familiar, en la situación social, es lo que deriva precisamente en que se llegue a un punto en el que ya no hay otro mecanismo que el de salir a las calles para reclamar en alguna medida alguna acción del gobierno, alguna acción desde la política pública que pueda apuntar a resolver una situación crítica que en muchos casos ya es de vida o muerte.
Estamos ante una situación de un encarecimiento del costo de la vida, ¿no? Yo leía una nota el día de ayer que se pronunciaban estos grandes sectores que manejan prácticamente el tema de los alimentos en el país, los supermercados y demás, y ellos reconocen que hay un incremento del costo de la canasta básica y que dicen que vienen manejando una propuesta para generar algunos productos a menor precio. ¿Esto qué tanto podría ayudar? Y por otro lado, ¿quién está en este momento ganando por el tema del incremento de los productos? Porque siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y en este caso los que pierden son el pueblo. Ya. Bueno, aquí hay varios elementos estructurales que, dada una coyuntura particular en estos momentos, ha derivado precisamente en un incremento sustancial de los precios. Los elementos coyunturales todos sabemos que se deben a una realidad mundial que evidentemente incide en el encarecimiento de cierto tipo de producción. En el caso ecuatoriano, la producción agropecuaria se ve afectada primeramente en virtud de que buena parte de la producción de agroquímicos a nivel mundial ha sido afectada por la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque justamente donde se está desarrollando el conflicto es un espacio generador de este tipo de producción, y la escasez mundial que se genera precisamente porque esa producción, esa oferta, se ha visto por el tema de la guerra, impacta en los precios internacionales de los agroquímicos. Pero eso no es todo, ese es el elemento coyuntural. ¿Qué es lo que está detrás del proceso inflacionario en el Ecuador? Vamos primeramente desde la perspectiva estructural. Tenemos dos elementos. Primero, en la producción de ciertos bienes que son parte de la canasta popular. Es el caso, por ejemplo, de los aceites vegetales, las mantecas vegetales, tema de los jabones, otro tipo de productos también en esa línea de lo que son productos con algún nivel de valor agregado. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una alta concentración de la producción en pocas empresas que convierten las estructuras de mercado literalmente en oligopolios, es decir, con una capacidad enorme de incidir en los precios por fuera de lo que sería una situación de un mercado competitivo. Por ejemplo, ¿qué productos, economista? ¿Qué productos? Porque también están invisibilizados estos nombres, ¿no? Sabe que cuando yo conversaba con las panaderías, con las pequeñas panaderías artesanales que estaban cerrando por causa del incremento de los precios de los productos y también la dificultad de vender, porque la gente no tiene para comprar un producto más caro, nos decían, ¿por qué ustedes solo nos preguntan a nosotros, a los artesanos, a los panaderos, y no van y les preguntan a los que venden las grasas, a los que venden harina, a todas estas otras industrias a las que nadie nombra? ¿Cuáles son los productos que más concentración tienen en el país? Ya, bueno, ya mencioné el caso de aceites vegetales y mantecas. Vamos con el caso de la harina, ¿ya? La molinería aquí en el país está altamente concentrada, que podríamos decir que casi que opera en términos monopólicos, es decir, una empresa gigantesca de la que produce harina, y con la complicación adicional de que el trigo es importado aquí en el Ecuador, porque ya desde hace más de 40 años hemos dejado de ser productores también por una situación debido a intereses económicos particulares nacionales que prácticamente acabaron con la producción local del trigo. Entonces, el trigo también es un producto que se ve afectado coyunturalmente por el conflicto bélico en Ucrania en términos de sus precios internacionales, pero al tener una estructura casi monopólica en el país para la producción de la harina, esto incide también en que con estas estructuras de mercado que no apuntan en función de una adecuada integración de oferta y demanda, también estos grandes productores industriales ecuatorianos se aprovechen de ese incremento internacional de los precios, no solo para trasladarlo al consumidor final que somos nosotros como viene del exterior, sino para incrementar todavía más su margen de ganancia. Entonces ahí tenemos un problema clarito en términos de ciertos productos. Pero aquí viene otro elemento que no es estructural en términos históricos, pero se va a convertir en términos estructurales, pero en un plazo más corto, porque esto viene de épocas recientes. El elevado precio de los combustibles. Y ahí es donde se justifica plenamente este pedido de la CONAIE
de reducir un poco los precios de los combustibles, principalmente del diésel y de la gasolina extra. ¿Por qué? Por el impacto inflacionario que estos tienen. Y aquí no tenemos que pensar desde una perspectiva macroeconómica. Inclusive el ministro Prado en días anteriores, a través de redes sociales, hizo un análisis que yo diría hasta burdo, hasta limitado, en términos de la comparación de los precios de los combustibles del Ecuador frente a otros países de América Latina. Ministro de la Producción, ¿no? Sí, exactamente, sin entender cuál es nuestra realidad. Pero él venía de la banca, ¿cómo entenderá el tema de la producción? Claro, también nos preguntamos eso. Bueno, ese es también un problema de desconocimiento de la realidad del país y limitarse solamente a un análisis académico teórico. ¿Qué es lo que sucede con el incremento de los precios de los combustibles? Ya voy a explicar más adelante cuál es el motivo y por qué el gobierno no está dispuesto a ceder ni ni los otros 9 puntos de la propuesta de la CONAI. El problema del precio de los combustibles es que incide evidentemente en los costos de transporte. Y en toda economía el transporte es un elemento fundamental y es parte importante de los costos de producción. Y no se diga el peso relativo que tienen los costos de transporte en la producción de los bienes primarios, lo que se produce en el sector agropecuario, principalmente donde están nuestros campesinos. Es lo que no se entiende, porque esto se suma a otro elemento. ¿Qué es lo que se está pidiendo dentro de los 10 puntos de la CONAI? Se está pidiendo también precios justos para los productores. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al campesino que produce papas, que produce maíz en la costa, el pequeño productor de arroz? ¿Cuánto pesa el costo de transporte en un producto en que en sí mismo su precio de venta final no es elevado? Voy a poner una comparación. Imaginémonos un industrial que ensambla automóviles. ¿Cuánto le cuesta trasladar el automóvil por las carreteras del Ecuador hasta el punto de venta en trailers? Si un automóvil puede pesar más o menos 1 tonelada, frente al valor final de un automóvil, el costo de transportar esa tonelada que pesa el automóvil no es lo mismo en términos relativos de lo que pesa transportar 1 tonelada de papas, que evidentemente no va a valer lo que vale un automóvil en términos de su precio final. Entonces, el costo del transporte resulta que afecta asimétricamente en términos del tipo de producción. ¿Y quiénes son los más afectados? Los campesinos del Ecuador, que encima más están sujetos a precio de comercialización de sus productos a través de intermediarios que terminan pagándoles un valor muy pequeñito frente a lo que es el valor final que se le cobra al consumidor ya en los mercados. Entonces, el margen de rentabilidad de la producción agropecuaria en el país para el pequeño productor se viene reduciendo notablemente, con una afectación brutal a las condiciones de vida de todo este gran sector de nuestra economía. Entonces, tenemos que entender cómo el precio de los combustibles afecta en términos sociales a los ecuatorianos, más allá de esos análisis limitados desde una perspectiva macroeconómico comparativa a nivel internacional. Qué grave, y además los sectores campesinos también han dicho el incremento de los precios de los fertilizantes, de la urea, por ejemplo, también les afecta, y hacían una comparación que antes tenían que sacar 2 quintales de algún producto para comprar eso, y ahora tienen que sacar 3 quintales para comprar estos productos. Y de vuelta, la misma situación, nadie les controla ni nadie les pone una regulación a estas empresas que también son monopolios y oligopolios que venden los fertilizantes de estos insumos. Y cuando el presidente propone que va a dar un subsidio a la urea, por ejemplo, o sea, lo que dice es: vamos a pagarle el precio completo a la empresa importadora de estos insumos para que ustedes puedan producir, y siempre siguen ganando estos sectores que ya tienen pues concentrado muchísimo capital en el país. Ahora hay otro tema que es, economista, el presupuesto que podría implicar asumir las demandas que propone a día de hoy la CONAIE. ¿El gobierno está en capacidad de asumir este costo, este incremento en el presupuesto? A ver, totalmente. Aquí tenemos que partir primero de un concepto. Muchas veces
todo lo que corresponde a política económica con objetivos sociales, se le señala en términos de los costos que esto tendría a la caja fiscal. Por ejemplo, la misma elevación de los precios de los combustibles, que en definitiva se debe a la intención de dar un negocio a privados para la importación de derivados y también para que se hagan cargo de nuestras refinerías. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, el argumento es fiscalista. Es que con eso estamos eliminando el subsidio a los combustibles. Sí, efectivamente es un costo en términos financieros para la caja fiscal, pero no se está analizando el beneficio económico para todo el país. Entonces, desde esa perspectiva, claro, nos aparece solo la cifra de lo que nos va a costar en términos de recursos fiscales, pero no se está analizando el beneficio que antes teníamos y ahora dejamos de tener. Voy a poner solo el caso de los propios combustibles en términos de costos de transporte. No solo que se encarecen los productos para el consumo interno de todos los ecuatorianos, sino que también se están encareciendo nuestras exportaciones, que fundamentalmente son productos primarios. Es decir, los costos de transporte pesan muchísimo en el valor final de nuestras exportaciones. Y nosotros competimos principalmente con nuestros vecinos Colombia, Perú, con algunos países centroamericanos, por ejemplo, en el caso del banano, en el caso del café, en el caso del cacao, en el caso de los productos de la pesca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestras exportaciones, al encarecerse, pierden también competitividad a nivel internacional porque son más caras y de a poco vamos a ir perdiendo mercados a nivel internacional que van a ser ocupados por los países vecinos al Ecuador. Entonces, ya desde una perspectiva también de largo plazo, este tipo de políticas mal entendidas en una economía dolarizada, porque no es lo mismo analizar un subsidio a los combustibles en el Ecuador dolarizado que en el caso de un país con moneda propia. Entonces terminamos afectando hasta nuestras propias exportaciones en términos de su competitividad externa. ¿A cuenta de qué? De reducir un subsidio que está, en este caso, generando un peso a la caja fiscal, pero que puede pagarse en función de todos los beneficios que se pueden lograr a nivel de la economía. ¿Y qué se puede hacer entonces si es que en este momento pues no se analizan estos temas con claridad? Ayer veía un pronunciamiento de los que me parecieron más sensatos durante estas jornadas de protesta, de movilización, de paro nacional, ¿no? Porque hay algunas organizaciones sociales que se han ofrecido para pues ser garantes o para mediar en este diálogo, pero por ejemplo, los actores, la Mesa Técnica de la Economía Popular y Solidaria, dicen que es necesario que se generen metodologías de trabajo pues para poder coordinar acciones y también pensar en generar propuestas que puedan dársele seguimiento, ¿no? Y son algunas organizaciones como el Salinerito, está el Instituto de Economía, Instituto Tecnológico Superior de Economía Popular y Solidaria, entre el Heifer Ecuador, entre otras organizaciones, que trabajan directamente con los agricultores en el campo. En este momento, pues viendo cómo está el panorama economista, le pregunto a usted, ¿cómo cree que debería ser este diálogo o este trabajo, estas mesas técnicas que se puedan realizar? Ya, a ver, yo creo que cualquier propuesta que pueda facilitar el diálogo entre el gobierno y quienes representan a ese número importantísimo de ecuatorianos que están protestando, es positivo, pero ahora el problema es si es que efectivamente hay voluntad para el diálogo o no la hay. Yo creo que los hechos que hemos visto en torno a las movilizaciones dan cuenta claramente que del lado del gobierno no existe una disposición a un diálogo ni a negociar de alguna manera los 10 puntos establecidos por la CONAIE. Y voy a explicar por qué. Ya de alguna manera adelanté el tema de por qué resulta totalmente fuera de negociación para el gobierno el tema de una reducción de los precios de los combustibles y su focalización con estos precios reducidos, que es algo totalmente viable. Y aquí un paréntesis. Esto de la focalización de los precios de los combustibles ya se estuvo trabajando cuando yo estuve hecho cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, tuve yo ya reuniones con varios oferentes que presentaban ofertas de mecanismos para poder focalizar
el precio de los combustibles en función del número de placa de los automotores y a partir de una base de datos que en términos inclusive de costos de implementación eran bastante bajos. Pero ¿dónde es que se estancó justamente este proyecto de focalización de los precios del subsidio de los combustibles? En el propio, en ese entonces, Ministerio de Recursos No Renovables. ¿Por qué? Porque ya había un interés de ciertos actores de que no se aplique ninguna focalización y que se elimine el subsidio, como yo decía, porque en el fondo, ¿qué es lo que está detrás? Está el de abrir un negocio para la venta de derivados en el Ecuador a privados. Tan es así que en el año 2020, con Moreno, ya se inició el proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas, que sigue en pie hasta este mismo momento. Por el otro lado, también ya se abrió la posibilidad de que sean importadores privados los que traigan los combustibles acá al Ecuador y no solamente el Petroecuador, pero para que sean los privados que refinen o que traigan los combustibles del exterior, el precio interno tiene que permitirles tener una utilidad, así que un precio subsidiado y combustibles manejados exclusivamente por Petroecuador no permiten ese negocio privado, que en definitiva no se ha realizado. ¿Por qué? Porque el precio internacional del petróleo y de los combustibles creció mucho más rápido de lo que estaba creciendo al interior del país, y por eso el presidente en el mes de noviembre congeló el precio del diésel y de la gasolina extra, porque si no se le volvía un tema político también muy fuerte en ese momento. Pero vamos con otro tema. ¿Por qué no se quiere negociar para nada estos 10 puntos? Por ejemplo, lo que solicita la CONAIE, de que se establezca una moratoria respecto de los créditos bancarios que tienen muchos productores ecuatorianos. El presidente anunció que se va a condonar las deudas de hasta $3,000 en Ban Ecuador, cosa que tampoco lo puede hacer. Es un ofrecimiento que no es viable en la actualidad porque la ley no lo permite. Tendría que modificarse el Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces ahí ya vemos que en realidad no hay una intención. Pero ¿qué es lo que pasa en términos de los créditos con la banca privada? Sí se podría establecer un mecanismo para refinanciamiento de las deudas pendientes sobre la base de que el capital adeudado sea el que se tenga que pagar con una nueva estructura de plazos y de intereses, no como lo que hace la banca en este mismo momento, que lo que hace es la reestructuración, incorporando los intereses que están ya aplicados en el crédito original, incorporándoles al capital para de ahí hacer una reestructura sobre un capital más intereses. Que eso les ha dado ganancias extraordinarias, por lo menos desde la pandemia. Exactamente. Entonces, nos preguntaremos, bueno, lo que no podemos de ninguna manera es permitir que haya una afectación a la actividad de intermediación financiera, es decir, a los bancos y cooperativas. Esto no va a afectar de ninguna manera, pero sí va a reducir sus utilidades. No es que van a dejar de ganar o van a perder, van a ganar un poco menos, pero no están dispuestos, al menos desde el gobierno o quienes respaldan al gobierno, que evidentemente están defendiendo ese sector porque son parte de poder sacrificar un poco de sus utilidades en función del bien común, que es justamente mejorar las condiciones de miles de ecuatorianos, y que esto va a redundar más adelante también una reactivación de la economía. Pero lo que usted dice, economista, es súper grave y me está retumbando en la cabeza esto de que el ofrecimiento de la condonación de deudas no es posible y ha sido anunciado como uno de los puntos para responder o para evidenciar que el presidente tiene intención de diálogo, al igual que lo que ocurrió con el tema de la emergencia en el sistema de salud, que al final, pues lo que envió, lo que decretó, no tiene nada que ver con esta declaratoria integral de una emergencia al sistema de salud de forma integral. Exactamente, porque si es que fuera un ofrecimiento en firme, inmediatamente debería estarse ya presentando un proyecto de reforma de ley que permita precisamente realizar esa condonación. Y en el caso de la declaratoria de emergencia al sector de la salud, tenemos que entender que existen varios subsectores de la salud. Y el Ministerio de Salud es el ente rector de esos subsistemas. Y, por ejemplo, el subsistema de salud vinculado a la seguridad social, donde tenemos 3 entidades, no solo está el IES, está ISPOL, está ISFA, esos subsectores
hasta este momento todavía no declaran la emergencia. ¿Por qué? Porque cada uno tendría que hacerlo individualmente, pero si dependen o están relacionados con el Ejecutivo, esta declaratoria debió haberse hecho inmediatamente luego del anuncio del presidente. Y recién el día de ayer o anteayer se declara en el caso de lo que corresponde a la salud en el espacio que es del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué pasa con todos los demás subsectores? Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Que todos estos ofrecimientos no van en serio, se los hace a medias, un poco para dar la idea de que se está atendiendo lo que el presidente indicó en las semanas anteriores, pero en definitiva, ¿en dónde queda la palabra del presidente y en dónde queda su supuesta intención del diálogo si no se están tomando acciones en firme, inclusive en función de lo poco que se ha cedido en cuanto a las demandas que ha hecho la CONADE? Economista, un último punto ya para finalizar, es el tema del bono de desarrollo humano, el incremento de $5. El ministro de Inclusión Social nos había dicho, son alrededor de $30 millones adicionales que se incluirán en el presupuesto y es bastante. ¿Qué tanto impactarán esos $5 en la economía de las personas que puedan recibir ese incremento? A ver, precisamente esa aseveración de que es bastante, 30 millones más en un presupuesto general del Estado de 32,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que se está incrementando en una milésima parte de lo que es el presupuesto para atender a este bono de desarrollo humano. Ahora también evaluemos qué es lo que está sucediendo. El bono de desarrollo humano en las últimas semanas, ¿qué es lo que ha sucedido? Se está reduciendo la base de beneficiarios. Muchos beneficiarios, por diversos criterios que supuestamente son técnicos, han dejado de percibir este beneficio y existe en este momento y se han hecho públicas las demandas de muchos de ellos que sostienen que injustamente han sido separados del grupo de los beneficiarios del bono. Entonces, por un lado, se está entregando a menos personas o se está cambiando la orientación del bono en términos de los beneficiarios, mientras que por el otro lado nos dicen que van a incrementar apenas $5. Dividamos los $5 en términos de los 30 días del mes que significa esto, y para un núcleo familiar de 4 o 5 personas que estarían siendo los beneficiarios de ese bono a través de el titular. Entonces, desde esa perspectiva, en cuanto se le está mejorando la vida al núcleo familiar por estos $5, estamos hablando de unos pocos centavos adicionales al día que significaría la mejora. Entonces, en términos prácticos, no tiene ningún impacto social que valga la pena, y evidentemente el impacto económico en la caja fiscal, como les decía, es de una milésima parte de todo el presupuesto general del Estado. Economista, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me dicen que tenemos una pregunta de un oyente para usted. Le vamos a dar paso. Buenos días, su nombre, su apellido, desde qué sector se comunica. Le ruego que sea muy breve porque tenemos reportes con nuestras compañeras también en exteriores. Buenos días. Buenos días, estoy hablando desde Tumbaco. Mi nombre es Pedro Pérez. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Tal vez quisiera saber si sabe, pongamos, de quién era Fertiza y de quién eran los silos que tenía, pongamos, de NAG. Empresa de almacenamiento y de comercialización. Entonces, para hacerle un poco corta la cosa, Fertiza era ecuatoriana, de todos los ecuatorianos, y le vendieron al señor Segundo Chan, que era un bananero, ahora es del grupo Chan. Entonces, todo cogen y venden los amigos de los que están en el poder de las cosas que ha sido del Estado. Eso quieren hacer con el petróleo, con el CNT, con las hidroeléctricas, porque realmente no vienen a ayudar a la población, sino a vender las cosas. Ya le digo, y una cosa adicional. Y a todo el mundo, pongamos que converso, le pregunto que el señor Guillermo Lasso, con su propia boca, dijo que él fue ayudado por un amigo, un pariente de él. Se llama el señor Danilo Carrera. Y le pregunto, yo cogí y me acordaba, ¿quién es Danilo Carrera? Claro que es cuñado de Guillermo Lasso, pero ¿quién es Danilo Carrera? Danilo Carrera fue
el eterno presidente del COE, del Comité Olímpico Ecuatoriano. Nunca trajeron una medalla de oro, y vayan a ver cuánta plata le daba el gobierno en dólares anteriormente. Muchas gracias. Para que se vayan a pasear y para que hagan un Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, la pregunta creo que más bien era una opinión, ¿no? Pero sí es parte de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué pasa en el país? Hay concentración de recursos en pocas manos y una gran cantidad de empobrecidos. Economista, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias también, Sofía, y como siempre a las órdenes. Un buen día. Un buen día, muchísimas gracias. Son las 9:41, hacemos una pausa. Yo les quiero pedir disculpas a nuestros oyentes el día de hoy. La verdad es que yo tengo el corazón, como muchas personas seguramente tienen el día de hoy. Estoy a punto de llorar, así sinceramente les digo, porque la situación que el día de ayer pudimos ver a través de imágenes ha sido pues conmovedora, y quien no se conmueve y quien pese a las imágenes, pese a las muertes, sigue llamando a la violencia, a la división, a que estemos en bandos de buenos y malos, pues qué pena, no sé ni cómo calificarlos. Volvemos enseguida. Desde el barrio, yo les había dicho esta mañana, confirmamos el nombre de una víctima más por esta ola de violencia que viene desde todos los lados en nuestro país, y se trata de un joven de 37 años. Amparito Romero nos tiene un informe que preparó desde San Antonio de Pichincha, precisamente pues para contarnos qué es lo que ocurrió en Caspigací, y ella pudo además conversar con los familiares de la víctima. Vamos entonces a ver este reporte. Ayer, 23 de junio, en San Antonio de Pichincha, se escuchaban ruidos de helicópteros que con el pasar de las horas se hacían ensordecedores. Los moradores del sector, desconcertados, podían percibir que algo no estaba bien, sin imaginar lo que sucedía en esos momentos. Fuerzas Armadas se enfrentaban a manifestantes en varios puntos: el Redondel de Maresa, el Redondel de la Mitad del Mundo y Caspigací. Lo que en días anteriores eran marchas pacíficas que tenían habilitados corredores humanitarios para el paso del sector de salud, hoy nos deja un vecino menos. Podemos ver en este momento, mi Sofi, cómo están precisamente dejando pasar a miembros del Ministerio de Salud Pública a la altura del Redondel de Maresa, Mitad del Mundo. Eduardo Íñiguez, un morador del sector de 37 años, fue abatido. Sus familiares se encuentran desconcertados ante el suceso, como nos lo dijo su sobrina, Jamie Jarrín. No le gustaba este tipo, estaba trabajando, justo hoy le dieron libre y no entendemos por qué estuvo en ese momento ahí. Si él no le gustan las manifestaciones, no se presta para esas cosas. Los mismos manifestantes fueron los que le ayudaron a él, vinieron en una camioneta y le estaban dando RCP. Llegaron aquí a las 7:38, según me comenta el médico, y con signos vitales bien bajos. Que no entiendo cómo pueden utilizar armas contra el propio pueblo, balas, todo. Aclara que fueron los manifestantes quienes prestaron auxilio a su tío. Eduardo deja hoy a su esposa y a sus dos pequeños en orfandad, Mila y Matías, de 8 y 6 años. Pero esto traería consigo una respuesta contundente por parte de los manifestantes. Aquí le tenemos detenido al vehículo que venía limpiando todito. Esto es para que sepan que con San Antonio no se meten. Mientras en las redes sociales de las Fuerzas Armadas hay una denuncia por la respuesta de los manifestantes que hirieron a miembros del orden, no se ve ninguna respuesta por la muerte de Eduardo. Sus familiares, quienes quieren entender qué pasó, por qué le dispararon con un fusil directamente al pecho, aún no encuentran respuesta. El día de hoy se comunicaron con nosotros. El párroco de la localidad buscará dar una declaración para llamar al orden y la civilidad. Hoy nos falta un vecino. Ese es el parte mortuorio que está rodando ya por la parroquia de San Antonio.
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que dicen que proporcionando seguridad a un convoy que transportaba abastecimiento de víveres y otros, fue interceptado y asaltado por un grupo violento en el sector de Gaspigasí, vía Calacalí, agrediéndoles y atentando contra su vida, y como resultado existen 17 militares heridos de gravedad, 3 camiones militares destruidos, una cama baja y una retroexcavadora. Estos hechos, dicen, se encuentran respaldados en videos que evidencian la brutal agresión de la cual fue objeto el personal militar que ejecutaba dicha operación. Nuestras condolencias a la familia de Eduardo Íñiguez, fallecido el día de ayer en esta jornada de protestas. Denise Herrera en esta mañana nos acompaña. Denise, buenos días. Tú estás en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también desde allá el día de ayer se generó mucha información después de que hubo este momento de ilusión que tuvieron muchas personas, porque así lo vi en las redes sociales, que todos decían se abrió un puente al diálogo, cuando pudieron ocupar la CONAIE y las organizaciones sociales la Casa de la Cultura, y el Ministerio de Gobierno anunciaba que se brindarían las facilidades. Lo que ocurrió después es realmente lamentable y muy doloroso para el país. Denise, buenos días. Buenos días, Sofi, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Pichincha que se conecta a esta hora. Sí, nosotros estamos efectivamente en la Casa de la Cultura y también, te escuchaba muy conmovida, y como no hacerlo, es una situación muy tensa para el país y que sin duda toca todas las fibras de quienes amamos el Ecuador, y deseamos profundamente que todo esto se solucione. Escuchas ahora mismo que se está ya organizando y haciendo el llamamiento a esta asamblea de los pueblos que se dará en pocos minutos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, que ha sido ya el espacio recuperado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Como bien lo decías, fue un gesto del gobierno nacional, y que ayer a la tarde se sentía ya un ambiente más de paz, de diálogo, de apertura por parte del gobierno como para que se lleve adelante esto. Sin embargo, luego nosotros también, un equipo de Radio Pichincha, estuvo presente cuando se desató toda la represión que se vivió en los exteriores de la Asamblea Nacional, y también es importante decir que da mucha pena que haya infiltrados en las movilizaciones, que haya ciudadanos afectados, manifestantes, pérdidas humanas, que eso es irreparable y que sin duda no se puede comparar con la pérdida material que también ha existido en este contexto del paro nacional. En ese sentido, se está esperando que hoy lleguen las diferentes delegaciones de los movimientos indígenas que se encuentran ahora en la capital para poder avanzar con esta asamblea, donde se desarrollarán ya los diferentes puntos principales. Escuchábamos también a la mañana por nuestras frecuencias de entrevista de Naira Changlá, la vicepresidenta del Ecuadunari, que justo estaba hace pocos minutos aquí dando declaraciones. Así que ahora lo que se da es justamente un llamado para que todos los ciudadanos que se quieran sumar a este diálogo puedan llegar acá al Ágora, que está bastante tranquilo el ambiente luego del escenario bastante violento que se vivió ayer, que fue denunciado por diferentes organizaciones de derechos humanos, donde lamentablemente también se confirmó el fallecimiento de un ciudadano acá, de un manifestante más, y como bien tú lo decías, Sofi, es una situación que conmueve y que sin duda se suma a un escenario de mucho dolor para el país, y que bueno, nosotros iremos llevándote la información. Es muy difícil también poder ir narrando lo que ocurre mientras ya ha iniciado las primeras consignas del movimiento indígena para esta jornada, esta nueva jornada que se cumple 12 días de paro, 12 días de reclamo y lamentablemente 12 días de enfrentamientos también entre diferentes sectores a favor y en contra, lo que comenzó siendo en inicio un reclamo popular de los diferentes sectores del movimiento indígena, de reivindicación de derechos, de denuncias, de desigualdades, y que finalmente ha desembocado en lo que estamos viviendo ahora mismo.
Denise, así es muy complejo. Yo conversaba con quienes estuvieron como reporteros también el día de ayer en el marco de las movilizaciones y me decían lo mismo, ¿no? Si quienes no salimos a la cobertura estamos en shock, pues para quienes fueron parte de ese cruce de bombas lacrimógenas, de perdigones, de otros elementos que también algunos manifestantes han recogido y han manifestado que se están usando lanzamientos de bombas lacrimógenas desde la Contraloría, por ejemplo, desde arriba, muchos heridos, los paramédicos, todo esto pues genera una situación muy, muy compleja. Ayer, lastimosamente, también miembros de la prensa fueron atacados, hubo varios robos a personal de prensa y es que en parte también no se entiende mucho el trabajo que realizamos quienes tratamos de registrar los hechos y de comunicar lo que está ocurriendo. Denise, yo entiendo que para ti también, para el equipo de Radio Pichincha ha sido muy complejo. Brian nos decía, a mí me pasó una bomba lacrimógena por al lado, este tipo de cosas también. Permíteme preguntarte a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Sofi, la verdad que es un momento muy difícil de describir, porque si bien los periodistas somos quienes debemos llevar la información, a veces también se nos complica no dejar de tomar posturas. Creo que también hay que tener bastante responsabilidad para poder transmitir lo que ocurre. Nosotros hemos tratado de llevar hechos y que sea la propia ciudadanía quien decida por sí sola qué es lo que está pasando en el país. Nosotros hemos contado que es un reclamo popular, que es un reclamo social del movimiento indígena, pero momentos como el de ayer, por ejemplo, que estábamos con Brian, con Pato, con Andrés, tuvimos también bastante miedo. En mi caso particular, si no hubiese sido por Andrés, quien está detrás de la cámara ahora mismo, porque además del periodismo es un trabajo en equipo, si no sería imposible de llevarlo adelante. Si no hubiese sido por él, que me pudo jalar del brazo, una bomba lacrimógena igual me hubiese caído en la cabeza, porque al momento que comenzó la respuesta de la Policía Nacional a reprimir, claramente todos los manifestantes, y como se ha visto en los videos, comenzaron a dispersarse, y nosotros pensábamos que estaba ya finalizando la jornada con todos estos últimos anuncios por parte del gobierno, también por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero la respuesta fue otra, así que tuvimos que correr por la avenida Gran Colombia, nos encontramos atrapados y estas personas que son como ángeles. Apareció un ciudadano, un ecuatoriano que se había sumado a la jornada de corazón. Él es dueño de una empresa, trabaja en el campo y nos contaba su historia. Quien nos ayudó, nos trasladó desde la parte del hospital militar hasta la radio. Nos decía que él se sumaba a la movilización porque sentía inequidad, sufría la inequidad, y que realmente como ecuatoriano también quería luchar por un mejor país donde pueda justamente subsanarse estas diferencias. Nosotros nos quedamos lamentablemente atrapados allí, muy asustados, equipados, pero con una gran conmoción en el corazón. Y luego llegaron más noticias de otros colegas también, de una muy buena amiga también querida, Atimemeo, de la Universidad Católica, también de otra colega del exterior que también quisieron quitarle la cámara. Y nosotros entendemos que también esos episodios, si bien es algo que se ha estado dando diario, por ejemplo, ellas calificaban que fueron, no entienden quiénes serían, pero muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he visto que no he sido del movimiento indígena en este contexto. Muchísimas gracias, Denise, por ese reporte. Estamos pendientes de lo que tengas que contar. Denise está haciendo transmisiones a través de Radio Pichincha, pues permitiendo que la historia se cuente a través de los hechos, como ella bien lo menciona. Muchas gracias. Te enviamos un abrazo fuerte a ti y al equipo de Radio Pichincha. Son las 9:56 minutos, 9:56. El día de ayer me hicieron llegar una herramienta tecnológica que pretende generar una red de personas conectadas a través de mapas de información. Así es que quiero darle la bienvenida a Norman Orellana, que por favor le pedimos que encienda su cámara y su micrófono. Discúlpame, no te escucho, Carlitos, dime. Ok, está ingresando para poder revisar con él esta herramienta que pretende ser también una ayuda para que sepamos qué está pasando, en qué lugar, para activar puntos de encuentro seguros, para cooperar, alcanzar metas comunes. Norman Orellana nos acompaña a esta hora de la mañana precisamente para contarnos cómo utilizar esta herramienta y dónde está disponible. ¿Lo tenemos?
Sí, Hola, buenos días, Norman, bienvenido, muchísimas gracias. Él es representante de ESRI Ecuador y bueno, cuéntanos cómo así presentan esta herramienta para la población. Gracias, Sofía, por este espacio en tu radio. Bueno, un saludo también a toda la comunidad, a toda la ciudadanía que nos escucha. Gracias y bueno, nuevamente te comento, ESRI Ecuador es una empresa que está posicionada a nivel global, se podría decir. Hacemos parte de la empresa a nivel global que es ESRI. Desde 1959 básicamente creemos y desbloqueamos el potencial de los datos en la ciudadanía y también en las organizaciones, por supuesto. Pero en este caso, para esta aplicación, mira, fue algo interesante, surge justamente con uno de nuestros clientes. Y un cliente me dijo, oye, está pasando algo aquí en mi barrio y no puedo comunicarlo, yo quisiera que se pueda ver esto en un mapa. Entonces surge desde ahí justamente una iniciativa que la transformamos a través de nuestra tecnología que es ArcGIS y creamos justamente una aplicación que permita a la ciudadanía poder reportar todos los sucesos que están ocurriendo en torno a este tema del paro, ¿no? A nivel nacional. Y lo hemos dispuesto también en nuestras redes sociales de nuestra organización de ESRI. Y lo que estamos generando con esta aplicación, que recién fue lanzada el día de ayer, pero ya ha empezado a generar interacción con las personas. ¿Cómo funciona? ¿Qué se puede hacer a través de esta aplicación? ¿Cómo la descargamos? Sí, mira, la aplicación ahora está dispuesta dentro de nuestras redes sociales, ahí están los enlaces. Si ustedes nos siguen en ESRI Ecuador, en Facebook, en Twitter, está disponible ahí el enlace. Ven a mostrarles, pero es un formulario, partimos desde un formulario digital en donde podemos colaborar o podemos reportar nosotros como ciudadanos lo que está ocurriendo con diferentes tipos de eventos, ¿no? Manifestaciones, desabastecimiento, ayuda social, el tema delictivo, todo lo que ha pasado, todo lo que está ocurriendo, lo podemos mostrar. Pero la ventaja de esto es que podemos hacerlo a través de un mapa y podemos visualizar exactamente en dónde está ocurriendo estos eventos. ¿Con qué intención? Con la intención de poder informar a nuestros ciudadanos, a la población que se encuentra cercano a un lugar y que la ciudadanía pueda conocer también. Y para eso hay otra aplicación que es el visualizador ciudadano, el visualizador. Nuestra aplicación se llama Reporte Ciudadano, pero el otro es el visualizador de estos reportes. Y aquí la ciudadanía puede conocer exactamente dónde están ocurriendo los problemas, dónde necesitan ayuda, en el caso de que, por ejemplo, uno de los eventos sea poder colaborar con algún insumo. ¿Y admite fotos y videos o solamente fotografías? Por ahora está admitiendo fotografías, entonces uno puede tener el reporte del lugar, del evento, pero también una fotografía que vincule a este contexto, ¿no? Aquí la encuesta dice lo siguiente: reporte un acontecimiento que ha presenciado, elija el evento que gustaría reportar: manifestaciones, desabastecimiento, presencia de fuerza pública, intermitencia de servicios públicos, ayuda social, actos delictivos, otros. Indique la fecha y la hora que sucedió el evento. Yo siempre le digo a nuestros amigos oyentes, cuando nos envíen un video que ustedes lo hayan grabado, digan la hora, digan la fecha, digan el lugar y el contexto de lo que está ocurriendo. Seleccione la ubicación donde ocurrió el evento, agregue su recomendación o describa lo que está sucediendo en el evento y una foto de lo que está ocurriendo. Y luego, ¿cómo se puede visualizar todo esto? Es decir, yo no quiero reportar, yo solamente quiero ver qué está pasando. Sí, tenemos otra aplicación que igual está disponible en nuestras redes sociales, que es complementaria a esta, ¿no? Entonces, lo que tú dices justamente es aquellos ciudadanos que tal vez no tienen un reporte, pero quieren conocer porque tienen que movilizarse a algún lugar, porque quieren saber qué está pasando con respecto a esta comunidad o a este lugar, lo pueden hacer, es el visor ciudadano, y desde ahí tenemos un tablero de control, llamémoslo así, es un mapa central con indicadores, y me indica justamente dónde está ocurriendo cada evento que está reportándose por día, también podemos hacerlo, y me dice rápidamente qué está pasando, ¿no? Ahora, esto es vital para poder generar entornos de diálogo incluso dentro de la ciudadanía, porque los mapas, la ventaja es que nuestra tecnología facilita justamente un mapa para conocer qué está pasando, en dónde está pasando, y esto hace pues que empiecen a conocer
y poder dialogar con respecto al momento coyuntural que vive el país. Nos envían un mensaje y nos dicen qué tan fiable es la información que se sube a esta aplicación, porque hay mucha información falsa que circula ahora mismo. Sí, mira, esta es una herramienta de participación ciudadana, ¿sí? Y obviamente quien lo está reportando es la ciudadanía. Directamente lo que reporta el ciudadano es lo que se está visualizando. Entonces, digamos que no estamos haciendo un proceso de validación de información, es más, la ciudadanía puede contextualizar si efectivamente lo que se está reportando es verdad o no, y de esta forma pues mantenernos informados sobre lo que está pasando. Mira, esto estamos haciéndolo en contexto por lo que está pasando en el país, pero obviamente la ciudadanía está usando otros medios para también comunicar. Estamos usando redes sociales, estamos usando, páginas web, etcétera, pero nuestra herramienta es otra forma de poder comunicar las cosas y poder contextualizar el problema. Es importantísimo esto entonces, y también hacer ese llamado a la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Si usted no sabe que esa información es fidedigna, si no la ha corroborado, si no ha visto varias fuentes, pues tampoco compartirla. Pero si usted está en un lugar y puede reportar algo, puede tomar una fotografía que sirva como insumo, aporte para que otros ciudadanos, pues en el tema de movilidad, por ejemplo, si hay una calle cerrada, no pasen por ahí, etcétera, puedan hacerlo. También es parte de lo que hoy se conoce como el periodismo ciudadano. Norman, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por el valioso aporte que también están haciendo a través de esta herramienta. Muchas gracias, Sofía, por este espacio. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo y un abrazo también para usted, Norman Orellana, de ESRI Ecuador. 10:03. Edwin Coral me dijo, puede pasarse un ratito más, porque yo solamente quiero compartirles esto. Ayer, pues precisamente me quedé escribiéndolo y quería compartirlo porque es un poco honrar las memorias de las personas que han fallecido en el marco de estas protestas, porque ayer fue uno de esos días en que uno simplemente no puede más, en los que quieres abstraerte, desaparecer. Esas imágenes de los muertos no salían de mi cabeza, seguramente de la suya tampoco, y a mí me duele inmensamente, me atraviesan, me lastiman. Y yo soy muy egoísta en contarles esto, lo que siento, porque sé que muchos están viviendo este trauma colectivo, este shock tal vez, y muchos quizá no han dicho una sola palabra o no saben cómo expresarla. Si yo he llorado, si me he sentido impotente, no me imagino lo que sienten las familias de los muertos, de los heridos mutilados, que han perdido sus ojos, que han perdido sus manos. Henry Quesada Espinosa tenía alrededor de 40 años, era un ex Mejía, colegio emblemático de la capital. La Sociedad de Egresados de Mejía emitieron el siguiente comunicado. La familia Mejía acaba de perder a uno más de sus miembros, y ofrenda a la comunidad nacional su legado y el de todos los Mejías abatidos a través de su historia, en las múltiples páginas de rebeldía, lucha social y resistencia a las que nos hemos juntado a nuestro pueblo, del cual provenimos y a quien nos debemos. Hoy fue el turno de nuestro hermano Henry Ernesto Quesada Espinosa, dice el comunicado. Su nombre y su lucha se perennizarán por los acontecimientos en los que expuso su vida, convencido de que su actuar fue por el beneficio de toda su colectividad, de su familia y de manera especial de su hija. Condenamos lo que consideran el actuar provocador, abusivo, arbitrario e indiscriminado de las fuerzas policiales y lo que llaman un acto delictivo de ejecución extrajudicial operado por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial con la venia del poder estatal. Este comunicado ha sido emitido desde la Sociedad de Egresados del Mejía. Hacemos votos para que se racionalice y humanice a las fuerzas de seguridad estatales y además convocan a la comunidad Mejía a seguir con atención y ejerciendo el derecho de participación ciudadana las investigaciones que se adelanten por el vil asesinato de nuestro compañero egresado. El asesinato de Henry deja en la orfandad a una niña. Él además era sostén de su madre y su hermana. Nos reportan que hoy están tratando de hacer una colecta porque no tienen dinero para poder despedir a Henry Quesada. Y como lo escuchan, su madre y su hermana también dependían económicamente de él. Las imágenes muestran que el cuerpo de Henry fue acribillado con perdigones, murió debido a un trauma penetrante de tórax y abdomen causado por estas armas que el ministro Patricio Carrillo niega insistentemente que usan, aunque aparecen en todas las jornadas de represión que se ha vivido.
Carrillo deslindó una vez más responsabilidades, como ya lo hizo, sobre las muertes de Johnny Félix Muenala, el joven de 18 años que murió en Collas al caer de la quebrada. A pesar de las imágenes del cuerpo de Henry Quesada y otras personas más que tuvieron los mismos impactos, Carrillo dice que fueron los manifestantes quienes usaban armas de perdigones. Aún así, ha manifestado que investigarán. La Fiscalía también, amigos, abrió una investigación de oficio. Y bueno, me pregunto si en este punto existen las condiciones para investigaciones imparciales que se pongan del lado de las víctimas. Espero de corazón que sí, porque hay mucho que esclarecer. El otro escenario de guerra la noche de ayer estuvo en San Antonio de Pichincha, bombas lacrimógenas, helicópteros sobrevolando y un enfrentamiento que culminó, según los moradores, con al menos 2 muertes, aunque nosotros hemos podido confirmar solo uno de los fallecidos, como ya les habíamos comentado. Ahí estaba el reporte de nuestra compañera Amparo Romero, quien nos relataba cómo empezó la situación y que no existe claridad en por qué estaba este joven ahí, si él en los otros días no había salido a manifestarse. Ayer una moradora de San Antonio de Pichincha me envió este video y sus palabras son conmovedoras. Por favor, si podemos poner ese video y escucharlo antes de despedirnos el día de hoy. Gracias queremos darle, señor presidente. Aquí estamos en Caspigacio del Carmen. Hoy 23 de junio de 2022. Esto es lo que se vive aquí. Un verdadero infierno. Ay, Señor, ten piedad de nosotros. Esta es una guerra, pueblo contra pueblo. De las víctimas. Sus nombres no pueden pasar como si nada por la historia de este país. Johnny Félix Muenala, joven de 18 años. Byron Guatatoca, también joven amazónico. Henry Quesada y la víctima de San Antonio de Pichincha. Preguntémonos quiénes eran, qué hacían, qué soñaban, qué querían en este país. Y seamos mejores ciudadanos para honrar sus memorias. Y sí, también hay que exigir claridad y transparencia en las investigaciones. No puede ser que se digan, por ejemplo, en el caso de Johnny Muenala, que murió porque se cayó cuando las organizaciones de derechos humanos recogieron testimonios de que huían de la represión. No pueden decir que Byron Guatatoca se mató solito porque le estalló un explosivo cuando la tomografía confirmaba y confirma también por el Hospital de Puyo que ellos hicieron esta tomografía y la imagen que circula en internet es real. Lastimosamente, periodistas como Yaneri Nostroza se han dedicado, en vez de averiguar lo que ocurrió, a desestimar el trabajo de otros medios de comunicación que sí hicieron la tarea de contrastar fuentes. Y sobre Henry Quesada, el joven que falleció en San Antonio, también los 2 jóvenes, no se puede repetir esto de que se mataron solitos. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía el día de hoy. Sigan en contacto con Radio Pichincha, sigan enviándonos sus reportes, porque ustedes nos permiten saber qué ocurre en estos rincones de la provincia de Pichincha y del país entero. Hasta pronto, un abrazo fuerte.